Bienvenidos al podcast de Detrás del Atleta, donde yo, un servidor Jordi Albarrán, entrevistaré a diversos profesionales del deporte donde hablaremos del trabajo que hay detrás de los deportistas de alto nivel. Aquí hablaremos de fisioterapia y preparación física en la élite del deporte con especialistas expertos en cada campo. Vale, grabando, vamos al lío. Bueno, bienvenidos a todos de vuelta aquí a Detrás del Atleta. Hoy tenemos a un profesional como la Copa Vampino, como digo algunas veces. Nos vamos a meter en este episodio de lleno en uno de los temas más complejos y más frecuentes en el deporte de alto nivel, que al final es el dolor. Pero no el dolor agudo, este típico de me he lesionado, tengo que parar, sino que ese es un poco más difícil de entender, ¿no? Que hablamos en el episodio con Óscar anteriormente, que aparece sin avisar, que no siempre sale una resonancia, que puede llegar a condicionar el rendimiento, la carrera y hasta a veces la identidad de un deportista, ya sea de cualquier tipo de deporte. Entonces, para eso no he podido traer a nadie mejor que a Mario Bárbaro. Mario es fisioterapeuta del primer nivel de Unicaja desde hace más de 20 años. Ha vivido finales, títulos, lesiones complicadas y temporadas, a veces incluso de vértigo, ¿no? Al menos estos últimos años. Además de eso, Mario forma parte, ¿no?, de la Cátedra de Salud y Dolor de la Universidad de Málaga, si no me equivoco, desde donde a veces pues, trabaja la divulgación y ese estudio, ¿no?, del dolor complejo, dando ese enfoque biopsicosocial, ¿no?, que tanto se habla, pero que luego no se trabaja realmente. Entonces, nada, solo deciros que os dejo aquí a un gran profesional. Espero que esta charla sea muy nutritiva, al menos para mí lo va a ser, y espero que todos podáis coger algunas cositas de toda esta forma de trabajo que lleva tantos años. Así que nada, si quieres, Mario, después de esta pequeña presentación, te dejo que te presentes. Bueno, nada, yo soy Mario Bárbara, fisioterapeuta de Unicaja Baloncesto, como ya me ha presentado Jordi. Muchas gracias por invitarme y, bueno, aparte de trabajar en Unicaja Baloncesto, estoy haciendo el doctorado por la Universidad de Málaga, precisamente en dolor y deporte. Estamos llevando a cabo para este doctorado un estudio sobre dolor en deporte de élite, que ahora comentaremos un poquito también, si quieres, te apetece. Por supuesto. Y en último novedad es que voy a ser profe de la Universidad Alfonso X el Sabio a partir del mes de octubre, que inaugura aquí en Málaga, muy cerquita del Martín Carpena, donde trabajo habitualmente. Así que muy contento también para aportar conocimiento desde ahí. Perfecto, perfecto. Si quieres, vamos a empezar con eso que has comentado. ¿Qué es lo que vais a tratar en esto, en el estudio? Bueno, el estudio, a ver, dentro de lo que ya hemos hecho la recolecta de datos, se trata de un poco, la evidencia, la ciencia ha estudiado mucho a nivel cuantitativo en el deporte y en el deporte de élite, pero quizá nos falta una pata que en los últimos años, los últimos 10 años, pues cada vez más compañeros que se dedican, más investigadores, están poniendo el foco en que creo que hay que darle la voz al deportista. Intentar entender cómo perciben ellos el dolor, cómo lo afrontan, cómo lo viven, cómo lo sufren, si continúan o no continúan cuando tienen dolor. Evidentemente siempre hablamos en la mayoría de los casos de dolor crónico, porque hablar de dolor agudo, pues bueno, es algo que más o menos todos podemos controlar y entender cómo funciona, qué mecanismos lleva, pero a nivel de dolor persistente hay poca información, hay poca investigación al respecto y estamos ahí con mucha ilusión trabajando con mi director de tesis, con Alejandro Luque, para un poco a ver si sacamos el estudio adelante y podemos dar algo un poquito, poner un granito de arena en ampliar conocimiento sobre el dolor en el deporte, sobre todo en el deporte de élite. Sí, a veces es muy difícil, esto lo hablaba yo con muchos compañeros, de que luego es difícil, muy difícil cuantificar, ¿no?, en qué momento el deportista está sufriendo dolor crónico o dolor complejo, en qué momento es un dolor estructural o en qué momento puede ser mixto, ¿no? Entonces, porque tú, por ejemplo, ¿cuándo consideras que el dolor es complejo? Bueno, aquí en el deporte todos tenemos claro que existen dos tipos de situaciones. Una que es el dolor agudo y aquel dolor que, bueno, según la evidencia pasa de las 6 semanas, 8 semanas, 3 meses,
y no se ha resuelto cuando, digamos, el curso natural de la enfermedad debería haberlo hecho, pues lo consideramos como dolor crónico o en algunos casos dolor complejo. Poner etiquetas también es difícil porque al final existen muchas casuísticas en muchos tipos diferentes de deportistas que experimentan ese dolor de manera completamente diversa y bueno, yo creo que es aquel dolor donde los factores psicosociales entran más en juego, más que lo bio. Ahí es donde podemos empezar a pensar que hay algo que nos queda por descubrir y por investigar y por darle un poco un objetivo a ese deportista para que pueda resolver ese dolor por el que está pasando. Porque luego ese enfoque, a ver, es que cómo te lo planteo, ese enfoque social, ¿tú lo ves posible de modificar en los jugadores? Es decir, te llegan jugadores muy jóvenes, a lo mejor de otro tipo de culturas, y no están tan abiertos en cuanto a su entorno. ¿Cómo entras tú en ese pequeño huequillo, ¿no?, que te deja para modificar ese dolor? ¿Qué herramientas tienes? Pretender modificar algo en deportistas, sobre todo los de élite, que tienen, vamos a decir, una vida muy estructurada y una vida incluso resuelta en muchos casos, que pasan por tus equipos durante un corto periodo de tiempo, podemos decir 1 año, 2 años, 3 años. Pretender modificar cosas de su entorno es difícil. Eso, digamos, como si pretendemos darle una píldora, una pastilla curativa a nivel social, es algo prácticamente imposible. Sí lo podemos hacer desde la educación y esa es la clave en la que nosotros nos movemos, que en educar a los deportistas. Pero no hacerlo cuando les pasa algo, hacerlo de manera preventiva. Formarlos, educarlos cuando no ha pasado nada todavía. Explicarles que el dolor no está solamente relacionado con lo que le pasa a nivel estructural, que dolor y lesión o dolor y daño no es lo mismo, que son 2 entidades completamente diferentes. Ese trabajo previo, como el trabajo de pretemporada para luego conseguir éxitos deportivos, pues también tenemos que hacerlo nosotros. Si queremos tener éxito en el tratamiento, debe haber un trabajo previo, digamos, vamos a llamarle pretemporada, hablándoles sobre cómo funciona el dolor, cómo se comporta, para que tengan esa información. De hecho, en el propio estudio que te comentaba antes, una de las preguntas que incluimos en el estudio es si les interesaría si sería interesante para el deportista de élite educación en dolor. Porque me interesaba un poco, sin la pregunta bastante... sí, en relación a lo que comentaba antes, ¿cómo conseguimos que un deportista, digamos, acceder o modificar algún comportamiento a nivel social? No se trata de darle una pastilla para que mejore sus hábitos sociales. No se trata de conseguir que cambie de amistades de repente, ¿no? O que crea que eso es importante con que tú se lo digas una sola vez. Esto hay que hacer un trabajo previo y el trabajo previo se llama educación en dolor. Ese trabajo previo, pues hay que hacerlo como hacemos con el equipo cuando queremos tener éxito deportivo, con una serie de trabajo de pretemporada, preparando el equipo, poniéndolo en forma, pues de esta manera el nivel de dolor exactamente igual. Hay que educarlos de manera preventiva. Si cuando no ha ocurrido nada todavía, si puede ser en momentos de menos tensión deportiva, donde todo está pausado en calma, que suele ser difícil en el deporte de élite, como tú sabes, ¿no? Y en el estudio, una de las cosas que hacemos es preguntarle a los deportistas si ellos están interesados en tener educación en dolor. Y el 100% de las respuestas eran que sí. Son gente que, por lo menos en el deporte en el que yo me muevo, gente que tiene interés en saber más, porque los deportistas, como tú sabes, cada vez quieren saber más y están más formados para poder mejorar su capacidad física, su capacidad atlética y también su capacidad cognitiva, que están, por lo que a mí me llega, muy interesados en conocer más cómo funciona el dolor para poder cuidarse mejor, ¿no? Y ahí es donde tenemos que incidir. ¿Cómo piensas tú que esa educación que tú les das modifica o contribuye a la sintomatología que puede tener durante la temporada?
¿Crees que infiere en eso? Evidentemente eso medirlo es imposible, pero sí tenemos claro Pero que a nivel empírico, a nivel experimental que has tenido tú, de experiencia que has tenido tú estos años, ¿notas desde que empiezas a sí, trabajar de esta manera? sí tenemos claro que ocurre una cosa. Al final, el deportista necesita herramientas para cualquier cosa. Son gente joven, que algunos están formados, a otros no están formados, me refiero académicamente, necesita herramientas para poder trabajar. Y esas herramientas que tú les das y ya, digamos, las propones o se las transmites en verano, en pretemporada, luego una vez que ocurren ciertas cosas, lo que hacemos es pues, hacer un recordatorio. Pero esto es como generar un hábito de cambios en el comportamiento. No solamente cambios en el comportamiento a nivel físico, de que trabajen más la fuerza o de que trabajen más la movilidad, sino que a nivel de cambios en el cuidado en el día a día, incluyendo los hábitos de sueño, los hábitos de relaciones sociales, de qué es lo importante, qué no es lo importante a nivel de recuperación, post esfuerzo, post partido, post competición o post entrenamiento, qué es lo importante y qué es lo que no. Que nosotros los profesionales que nos dedicamos a la salud somos los primeros que nos empeñamos en ofrecerles herramientas que la ciencia te dice que no son las importantes. Pero sin embargo, las importantes, que en muchos casos son las más simples, como es dormir bien, alimentarse bien, socializar después de los partidos, desconectar de la presión, eso es cuando hay que enseñarle a los deportistas y formarlos para que lo apliquen. Y una vez que tú creas el hábito, eso es fácil, el crear el hábito y que ponerlo en marcha, al final lo incorporan en su día a día, y no les cuesta trabajo. Por eso yo Sí, creo que al que final, es... Dime. ¿no? No, que al final es cuestión de tiempo, ¿no? Que es ir poquito a poco, ir metiendo pequeñas dosis, ¿no? De esa educación que les vas ofreciendo, porque si no, no lo van a hacer. Si tienen que hacer todas las cosas a la vez, obviamente no lo van a hacer. Pero si poquito a poco van teniendo pequeñas dosis de esa educación, ¿no? Para poder ayudar a su cuerpo, no solo a recuperación, sino en el caso de que estén lesionados, qué tipo de tips les das, pues eso también, si los van poquito a poco atribuyéndolos o incluyéndolos en su rutina diaria, seguro que, pues mira, no sabes si por eso va a estar mejor mañana, pero al final, cuanto más azúcar, más dulce todo, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Porque a mí una de las cosas que más me flipó al final durante estos años es que los jugadores realmente no tienen ni idea de nada, en el sentido de que al final muchos de ellos, en todo tipo de deportes, porque al final estoy en fútbol y hay gente pues en baloncesto igual, que pues que no han estudiado, los estudios que han tenido son de college, que sabemos los deportistas de college Sí. lo mucho que estudian, ¿sabes? Entonces al final ese tipo de conocimientos son pueden limitar un poco la forma de comunicarse con ellos, ¿no? Aparte de la barrera que puede crearse el idioma, que eso también supongo que será uno de los problemas, que luego esa, digamos, esa falta de educación en ámbitos tan sencillos como la recuperación, porque al final muchos hablan de la fuerza, muchos hablan de correr más, de saltar más, pero no todos te hablan de lo que es recuperarse o de todo ese sistema parasimpático, ¿no? Que está lo que estábamos hablando, de bajar Sí. niveles de estrés y demás. Entonces, hay veces que te sorprende hostia, estoy en primer nivel, pero luego hay cosas que dices, tío, que no puede ser que hagas esto, ¿sabes? Y al Ya. final te frustra un poco, ¿no? Supongo que con el dolor, no, mira, es que me he hecho un esguince, pero es que ayer me fui con mi familia a dar un paseo de, yo qué sé, 4 horas. Y Sí, dices, tío, sí, sí, sí. me dolía un Es poquito hoy, complejo. normal. A mí Sí, eso de sí. verdad me quedó. Entonces, el que tú trates temas tan complejos como es nunca mejor dicho, el dolor complejo, porque tienes que abordar muchísimas cosas dentro de ese dolor, me sorprende y realmente es de admirar, porque luego, Bueno, es que al final date cuenta que nosotros tenemos que ir a la vanguardia. O sea, tenemos una responsabilidad como profesionales del deporte de élite. Eh, si sabemos que la evidencia lo está diciendo y en la sociedad en general es difícil de aplicar, al menos nosotros que tenemos en nuestras manos gente de mucho nivel, bueno, con unas capacidades brutales y con también un altavoz
para poder explicar esto a la gente, pues tenemos esa responsabilidad de intentar hacerlo. Yo estoy seguro que es muy difícil y que evidentemente el modelo biomédico nos pasa por encima en el deporte de élite. Y el modelo mecanicista, el kinesiopatológico, patomecánico, todos estos modelos nos pasan por encima porque el deporte de élite tiene una desventaja que es el tiempo, ¿no? La premura de tiempo para hacer muchas cosas. Pero yo me resisto porque la evidencia nos está diciendo otra cosa. Y creo que tenemos esa responsabilidad y además que sirva de ejemplo para lo que hay, para que la gente, la sociedad en general, pueda aplicar si nosotros damos voz, como tú estás haciendo con un podcast como este, ¿no? En la que podemos hablar sobre dolor y que la gente vea que en el deporte se hacen estas cosas, en el deporte de élite, y que eso lo puede hacer la señora o el señor que va todos los días a trabajar y que tiene dolor crónico. Pues lo mismo, pues si lo hace gente de élite, ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿No? Que si no hace falta medio, no digamos que estamos hablando de máquinas, ni de más dinero, ni en absoluto. Simplemente hablando de trasladar la evidencia que existe a la calle. Es un trabajo difícil, pero bueno, yo confío mucho en el efecto mariposa. Siguen siendo deportistas, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, me parece mucho más agresivo una persona que trabaja con un taladro 40 horas que tío, al final es vibración, ¿no? Los tendones estarán sufriendo igual que los de una rodilla de un saltador. Totalmente. Al final es el mismo tipo. No, obviamente, las circunstancias que le rodean no van a ser problemas de dinero, lo más seguro de un deportista de primer nivel, que a lo mejor, a pesar del dolor. Pero tú, por ejemplo, te voy a plantear un caso, Mario. Tú imagínate, tienes un jugador que está jugando increíble. Yo qué sé, te está rindiendo toda la temporada, pero lleva toda la temporada con dolor. Vamos a nombrarlo como dolor crónico. ¿Cómo manejas tú eso? ¿En qué momento tú dices, hostia, tenemos que pararlo? O, bueno, vamos a ver, lo estamos manteniendo. Bien, ahí hay... Bueno, eso es un buen ejemplo porque pasa todos los días, ¿no? El 90% del equipo está así. Sí, no, te digo, todos los deportistas de alto rendimiento juegan con dolor, todos. O sea, Sí, no, eso no, por eso. Y eso es una de las conclusiones del estudio. Que sí. Bien, ahí volvemos a lo mismo. Al final, nosotros hemos hecho una educación previa. Nuestro modelo de trabajo es así. Y cuando llega el momento de que hay una mala adaptación, de que ahora hablaremos, si quieres, de lo que es de las malas adaptaciones, de un dolor agudo, de una lesión aguda que no ha evolucionado bien por lo que sea, primero hay que plantearse si el diagnóstico es adecuado. Primero hay que descartar esas banderas rojas que nos puedan indicar que hay algo que estamos haciendo mal. Si hemos descartado esa bandera roja y si confirmamos que el diagnóstico es adecuado, entonces tendremos que volver, nosotros lo que hacemos es reunir al deportista, hacer una pausa, que le llamamos una pausa yo pongo un símbolo de ceda al paso, en las charlas que doy explico esto, pongo un símbolo de ceda al paso, es decir, porque no es una parada, simplemente nos pausamos, el deportista no para de competir ni de entrenar. Vamos a hacer una reunión en la que estemos todos los integrantes del cuerpo de staff físico-médico, con el propio deportista. Primero nos hemos reunido nosotros para hacer una sesión clínica, por supuesto, ver todas las opciones de tratamiento o posibilidades o riesgos, beneficios que hay de continuar o no continuar. Y una vez que tenemos claras las ideas, nos reunimos con el deportista. Le planteamos, esto es lo que hay. Estas son las opciones. Estos son los riesgos que hay. Estos son los beneficios. Y a partir de ahí vamos a tomar una decisión compartida. Y esa decisión compartida, incluso con los entrenadores o con el club, en este caso, se toma una decisión compartida en continuar o no continuar. A partir de ahí, todos estamos en la misma página, como se dice en inglés, ¿no? Y a partir de ahí, avanzamos o no avanzamos. En la mayoría de los casos, los deportistas lo que me dicen es, si no hay riesgo que yo me rompa o esto empeore, yo continúo. Si me quedo así, no tengo ningún problema. Si no va a pasar a más, no tengo ningún problema. Evidentemente esto pues, hay que consensuarlo y tomar una decisión compartida, que también la ciencia, la evidencia nos está advirtiendo de que hay que incorporar a los deportistas en estas decisiones.
que hasta ahora no lo hacíamos. Teníamos un rol dominante, ¿no? Nosotros estábamos aquí y el deportista estaba aquí. Porque nosotros somos los que sabemos y ellos no saben, evidentemente no saben. Pero sí está claro que como los vamos a educar, les vamos a hacer que sepan. Y si no saben, por lo menos se lo explicamos de manera sencilla. Esta es la opción A, esta es la opción B, esta es la opción C. ¿Tú cuál dirías? Siempre nos va a preguntar a nosotros si somos de confianza. Y también te digo otra cosa, la educación previa hace que el deportista confíe en tu palabra y confíe en tus criterios. Cuando llegue ese momento crítico, el deportista no va a decir, bueno, espérate que se lo voy a preguntar a un chico que yo conozco, un fisio que está en el Watford en Inglaterra, ¿no? Voy a creer en ti, vosotros, y pues de lo que me decís, al final acaban diciendo, tú querías. Pero eso es compartido y eso es lo importante. Sí, yo creo que el hacer participar al jugador cambia mucho la forma de abordarlo. Porque ya hay solo el simple hecho de que él se sienta partícipe de todo, porque al final sí, él no tiene ni idea, como te decía antes, de nada de su cuerpo, pero al final es el que mejor conoce su cuerpo. Y a veces también la sintomatología o la forma de vivir ese dolor es el que mejor nos la va a explicar. Y es como tú dices, ¿no? De, pues mira, yo si mantenemos así y no hay riesgo de agravarse, pues vamos con todo, no tengo ningún problema, ¿sabes? Entonces, el que él también te dé ese rango de dolor que es tolerable para él, a ver, ayuda muchísimo. Y el ser partícipe ya, pues es como todo, ¿no? De cuando estás haciendo cualquier cosa y te dejan poner ahí un tornillito, pues oye, te sientes realizado, ¿no? El título en el trabajo, pues oye, mira, ¿sabes? Entonces, el que participe, la verdad que Y sobre todo pues, ayuda porque tú bastante. lo que pretendes con esto es responsabilizar al deportista de su comportamiento, que es Sí. la clave al final de todo, ¿no? Y ahora hablaremos de otras cosas, pero si tú le involucras en la toma de decisiones, le vas a tener adherido al programa de trabajo que le vas a plantear. Y si le tienes adherido, probablemente haya éxito en el cambio en la modulación del dolor, que creo que es la clave de todo. Tenemos que cambiar el comportamiento, en algunos casos, de algunos hábitos o de algunas cosas que estemos haciendo mal. Pero al incorporarlo, la adherencia al tratamiento o al plan de trabajo va a ser mucho mayor. ¿A qué te refieres con modulaciones del dolor? Moduladores del dolor. ¿Te refieres al entorno? ¿Te refieres a todo el conjunto de cosas que pueden influir en ese dolor? Me refiero bueno, hablamos de casos de dolor complejo, de dolor crónico, a factores psicos, factores sociales y factores bio. No nos vamos a engañar, el deportista de alto rendimiento, la mayoría de las cuestiones que tiene son bio. No vamos porque estemos aquí hablando de dolor complejo y que evidentemente hay que darle mucha importancia a lo psicosocial, pero lo bio, en el caso de alto rendimiento, cobra mucha importancia. Y claro, como tú has dicho, ¿no? Ellos son gente que muchos no han tenido el conocimiento suficiente para prepararse, para tener las capacidades diferentes, las capacidades necesarias para soportar la carga, las demandas que él está proponiendo, que vienen con una serie de lesiones previas o de daños en el tejido que pueden hacer que si no estás preparado biológicamente o biomecánicamente, como queramos llamarlo, para asumir esas demandas, pues al final esos moduladores son para mí muy importantes. Y uno que no se nos olvide, que es lo contextual. El modelo biopsicosocial se quedó con una parte, el señor Engels no metió en su ecuación lo contextual, se metió mucho tiempo después, ¿no? Que al final todo está muy influenciado en el deporte de alto rendimiento por lo contextual. Y ya hablamos de qué rol tengo en el equipo, estoy jugando, no estoy jugando, están contando conmigo, me siento importante dentro del vestuario, tengo contrato, no tengo contrato, mi familia tiene problemas o no los tiene, tengo un amigo que me ha contado algo que me está preocupando mucho, en fin, todo ese tipo de casos de contexto que al final rodea al deportista que también es muy importante. Bueno, que a nivel de contexto se podía meter un poquito, ¿no? Entre comillas, dentro de lo que es social, ¿no? Por Porque supuesto. Y la parte sobre en todo de relación con el entorno, ¿no? y Digamos.
y qué parte en qué momento de la competición estamos. Eso es determinante para la modulación del dolor bajo mi experiencia empírica. Esto, perdona que pasemos a otro deporte, pero esto me acuerdo yo cuando estaba estudiando el máster, vino un profesor a contarnos una historia que en ese momento era el doctor de la selección española de fútbol y nos contó una historia con Xavi Alonso, que antes de jugar la semi con Alemania se cortó el muslo en la ducha, le hizo puntos y claro, ¿cómo vas a decir a un jugador que no puedes jugar porque tienes un corte cuando vas a jugar el partido más importante de tu vida? Entonces el dolor también es muy relativo, como tú dices, ¿no? De si voy a jugar, no voy a jugar, de qué partido voy a jugar, qué es. Entonces eso es verdad, porque luego tú crees que esa experiencia, el dolor, influye, obviamente influye, pero eso no se puede modificar o sí se puede modificar. Porque luego esa experiencia te ayuda con el umbral. Te dice si algo es doloroso o si algo no es doloroso, porque has tenido experiencia sobre eso. Y ahí aparecen las hiperfragilidades, ¿no? Y demás. Sí. De, hostia, yo me rompí haciendo este gesto, no lo voy a hacer nunca más. ¿Tienes formas de Claro, modificar? ahí hay una cosa importante que creo que es, a nivel de experiencias, también lo hemos preguntado en el estudio, es ¿la experiencia le sirve para afrontar nuevos procesos de dolor? Y es una pregunta bueno, creo que tiene una respuesta clara y es que sí, pero Qué también susto. Que no iba a decir cómo, madre mía. sí, era previsible, pero también esa experiencia está influenciada mucho, no solamente por lo que le ha pasado, sino por quién ha tenido alrededor previamente. Porque eso que tú hablas de fragilizar, ¿no? Esa modulación del dolor muchas veces viene porque el entorno del deportista en ciertas edades jóvenes era uno que le ha fragilizado o le ha fortalecido. Al final de la historia nosotros necesitamos construir deportistas resilientes, no vulnerables, ¿no? Y hay estudios maravillosos sobre esto de Morten Hoel hablando de dolor y fatiga, ¿no? Hablando de la diferencia entre cómo afrontamos el dolor y la fatiga de la misma manera y en función del mensaje que recibamos, si el dolor recibe un mensaje de miedo y de parar y de igual que la fatiga, ¿no? Cuando sentimos fatiga, no te preocupes, descansa, ese tipo de mensajes que al final son mensajes fragilizadores a largo plazo. Sin embargo, si el mensaje es mucho más agresivo, continúa, tú tienes que seguir, es lo que toca, y en tanto en la fatiga como en el dolor, acabas por romper al deportista. Y nosotros tenemos que quedarnos en un intermedio, que es, si queremos que verdaderamente acabemos modulando ese dolor, educar al deportista, explicarle que tener fatiga o dolor forma parte del deporte, siempre que no haya banderas rojas por medio, por supuesto, pero que el deportista entienda, esté formado y educado, como he dicho al principio, al final el deportista va a entender cómo es su proceso, va a continuar trabajando dentro de los límites normales y vamos a conseguir un deportista resiliente, que es la clave de todo esto, la resiliencia. Que cuando le venga el momento de que pasa por procesos de dolor, sea capaz de tener las herramientas necesarias para afrontarlo y tener las herramientas necesarias para poder o contar con nosotros o ellos mismos, saber que eso forma parte de su vida diaria y que evidentemente también el dolor crónico no es para siempre, que también lo tengan en cuenta porque muchos creen que esto que tengo es de por vida. Eso me pasa mucho. Yo ya tengo que contar con esto porque esto ya me han dicho que esto no se me va a quitar nunca. Efectivamente, sí, pero bueno, es difícil. Sí, yo creo que por eso también es importante ese ceder al paso que nombrabas antes, no solo en cuanto a abordaje de la lesión o del problema que pueda tener o el dolor que pueda tener el jugador, sino también para hacerle ver de que, oye, que tampoco estamos tan mal, vamos a salir de aquí, ¿sabes? Sino para dar ese mensaje de confianza, de que estamos todos contigo, estamos todos reunidos exactamente, o sea, expresamente para ti, entonces eso también da un poquito de calma, porque es verdad que cuando te dicen dolor crónico, dices, hostia, ¿sabes? Claro. Ya hay que ir. Ese miedo también ayuda a ver que, pues joder, que al final estáis reunidos, no sé cuántos seréis, pero estáis reunidos 6, 7, 8 personas solo expresamente para él. Para él. Entonces,
y esa relación, esa, no, ¿cómo se llama? Esa adherencia al tratamiento o esa adherencia puede ayudar. ¿Me oyes? Claro. Sí, sí. Vale, entonces, tú, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ponernos en un caso, Mario, examen, tipo 2, ¿vale? Vale. Imagínate, Sí, vale. te llega un dolor y te dice, tío, es que me duele aquí. Vale, pues vamos a poner cualquier caso, yo que es una rodilla, ¿vale? Y entonces tú, pues, haces resonancia y no veis nada. ¿Qué te hace, o sea, qué te hace irte a un modelo más clínico o a un modelo más de abordamiento del dolor percibido? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Cómo diferencias si es un daño tisular, a pesar de que no aparezca nada en la resonancia, o es un problema de dolor percibido? Bien, pues pregunta muy interesante. En el alto, muy, Manos muy arriba, manos arriba. complejo de responder. Sí. Porque se da, que quiero Mira, decir, porque a mí ese caso me ha dado. Mira, se me ha dado sí, ese sí, no, caso. no, te da Te todos pongo los porque días. es más común de lo que. Claro. Entonces, dime, perdona, O sí. sea, todos los días. No, como saben, el deporte de alto rendimiento, al final, incluso sabiendo nosotros que no hay daño, y ahora mismo me viene a la cabeza la patología femoropatelar, que en la que no hay en muchos casos no hay daño tisular, en muchos casos. Ese tipo de dolor, típico dolor de cintilla que le llega hasta la patela. Pero al final acabamos todos, pues la presión, el modelo biomédico en el que estamos todos educados, tanto los médicos como los fisios, como los entrenadores, deportistas, acabamos haciendo una resonancia magnética en la que muchas veces no aparece nada. O aparecen cosas que pues nos sirven para etiquetar, ¿no? Pero realmente no es la causa del dolor. Nosotros lo sabemos, pero muchas veces el deportista necesita una etiqueta, un diagnóstico. Al final, la pregunta que me has hecho es, ¿cómo abordo si sé que no es el daño en el tejido o cómo lo abordo si es el daño en el tejido? Evidentemente de manera diferente, aunque la mayoría de los casos ciertas cosas que le voy a hacer al deportista las hago porque dejarlo tranquilo a él, porque él está acostumbrado a un tipo de tratamiento, de terapia, cuando hay una lesión en la rodilla. Y tampoco vamos a destruir todas las barreras del mundo aquí nosotros de repente. Venga, yo no voy a hacer, ahora lo único que voy a hacer va a ser educación. Vente a una sala y con esto te vas a curar, porque eso no va a funcionar. Porque le va a generar más incertidumbre, más desconfianza en mí. Entonces, a veces el abordaje tiene que ser, te doy esto, pero por otro lado te estoy metiendo dosis de educación o dosis de imaginería motora, por ejemplo. Y te ¿Sabes ¿esto lo qué que es? se me está viniendo? Es un poco como cuando metes la pastilla en el paté a los perros. Sí, eso es, sí, Cero bromas, me estaba imaginando eso, sí, sí, sino que pues un sí, poquito ahí de espectáculo y le das, pues yo que sé, un poquito de Indiva, un poquito de. Pero luego a sí, la sí, vez les das una pastillita camuflada dentro del paté, ¿no? sí, sí, efectivamente, es algo Usa parecido, mucho. algo parecido. Hay que darle, porque es que no podemos, no somos Superman. O sea, sabemos lo que hay, sabemos que es difícil. Y mira, dentro de toda esta experiencia de los últimos años que trabajo un poco así de esta manera, pues te llevas ciertas satisfacciones de algunos que, oye, ¿esto qué es? ¿Por qué pasa esto? Y te preguntan oye, ves que tienen interés y entonces a esos los empiezas a llevar hacia el otro lado. Que esto de las máquinas, te hablo de esto porque las tengo aquí detrás, tengo aquí 3 máquinas detrás tuyas que usamos todos los días y esto de las máquinas está muy bien y hay evidencia con ciertas máquinas para ciertas patologías, evidentemente que hay evidencia, pero esto tiene mucha más evidencia, abrumadora, y vamos a hacerlo porque te va a ayudar. Y ahí donde tienes que llevártelo, a esos son los que hay que traer ¿no? al camino del bien, ¿no? Del camino de lo biopsicosocial contextual, ¿no? Del tratamiento un poco más evidenciado del dolor. O sea, la verdadera religión, ¿no? Sí, efectivamente, traerlo Eh, a tu iglesia, ¿no? pero, ¿sabes lo que me está pasando a mí, Mario, con todo esto? Que, que es muy bonito y me parece increíble, porque hay muchas veces que se da y que puedes
influir en el jugador y que luego es todo súper bonito, ¿no? Y que te viene y te agradece y se lleva eso por tu carrera. Pero la mayoría de las veces no ocurre así. La mayoría de las veces estás hablando con una pared, ¿no? A lo mejor el deportista, sí, sí, te dice como decía tu madre, haz la cama, sí, sí, ahora voy, ¿sabes? Sí. Y no es fácil llegar a esos jugadores, porque seguro que tú has tenido casos de estos, de que tú sabes exactamente que es un dolor de este tipo de evolución o de este tipo de características, ¿no? Que estamos hablando, pero no tienes forma de llevar a ese jugador para afrontarlo de la manera que a ti te gustaría y que sabes que va a funcionar, a pesar de demostrárselo, hablarlo, hacer reuniones con él, porque a lo mejor todo ese tipo de proceso como que te agobia más y se aleja más de ti, sino que puede, claro, te quiero decir, puede tener un efecto Claro, totalmente claro, inverso. claro, totalmente. Eso. ¿Cómo, bueno, no solo, si yo te hablo de ti personalmente, porque estoy hablando contigo, pero o sea, yo hablo de todo tu equipo, tanto en Quirón como en Unicaja, ¿sabes? O sea, te hablo de cómo abordas esos casos complejos de verdad. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Eso sí que es complejo. No, yo no pierdo energía en derribar barreras que no puedo derribar. Eso lo tengo clarísimo porque, bueno, al final, no, Vale, no, me gusta. no. Nosotros tenemos que luchar en este camino, pero está claro que tenemos unas barreras brutales de años, de siglos. No estamos hablando de poco tiempo, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, con la cátedra, intentar difundir con mensajes como o conversaciones como la que tenemos hoy en día, difundir que existen otras maneras de hacer las cosas, pero tampoco volvernos locos porque no lo vamos a conseguir, nos vamos a frustrar y vamos a dejar de seguir haciéndolo. Y lo que tenemos que hacer es seguir haciendo, seguir picando piedra, hasta que derribar muros, algunos muros que tenemos que derribar. Eso creo que es importante también nuestra salud mental, no frustrarnos cuando nos vemos que no hay manera de abordarlo. Es como ir poniéndote pequeñas metas en ese jugador. Sí, 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 también puede ser. Sería un poco así, buscando pequeños logros con él, ya sea de, oye, pues mira, hoy he bebido más agua, ¿sabes? O que al final son pequeñas victorias, quiere decir, son pequeñas modificaciones, ¿no? O de esos moduladores del dolor, ¿no? Sí, Sería una yo forma... creo mucho en la teoría del 33%. Cuando tú das el mensaje Ok, cuéntame. eh, 33% de las personas te van a creer tu mensaje directamente porque confían en ti, bueno, vale. 33% se van a dar la vuelta y no son las personas las que no hay que ni siquiera gastar energía en que pues, van a hacer lo que tú estás proponiendo. Y luego el otro 33% es el que hay que trabajarse. Con lo cual, oye, el porcentaje es altísimo. 66 es altísimo, ¿no? Entonces, creo que merece la pena, pero más o menos funciona así. Esto es un poco una exageración, pero más o menos funciona así, ¿no? Y no, yo recomiendo no gastar energía cuando ves, porque eso lo hueles, como pasa en la sociedad, cuando tienes un paciente en una consulta que ha pasado por 7 fisios, que lleva años con problemas y que no quiere cambiar el comportamiento porque tu vida no te va a permitir cambiarlo. En fin, hay situaciones en las que tú llegas hasta donde llegas. Y tienes que seguir luchando con otras personas porque vas a hacer bien a otras muchas personas. Y tienes que tener la energía suficiente para continuar. Porque si no, lo fácil es llegar aquí, hacer cuatro tratamientos con máquinas y lo que hemos hecho toda la vida y eso no, tampoco puede ser. Tenemos que seguir para adelante. ¿Tú crees que hay mucha fisioterapia que se basa únicamente en estar cómodo en el trabajo? Es decir, ¿crees que, por suerte o por Pues, desgracia, no sea una crítica en ese sentido, pero crees que... Porque no todos trabajan como tú lo haces. ¿Sabes lo que quiero decir? Eh, ya. ¿Tú crees Realmente es que que... no sé cómo trabajan. Me gustaría ver por un agujerito cómo trabajan los demás, ¿no? Sí. Sé por los perfiles de las personas quién puede hacer algunas cosas, quién no. Pero tampoco sé mucho de lo que hemos trabajado y no me atrevo a opinar sobre nadie, ¿no? Nada, nada. Yo Lo digo simplemente creo, porque sí, a veces, ¿qué pasa? yo creo que
sí hay una explosión de evidencia y explosión de compañeros que están cada día más hablando sobre esto, y eso es muy positivo, y esto hace 10 años no existía. No tendríamos este podcast hablando sobre dolor. Hablaríamos sobre punción seca, bueno, en este caso tampoco, pero hablaríamos sobre kinesiotape, o hablaríamos sobre excéntricos, o hablaríamos de otras cosas. Pero un podcast en el que hablemos sobre dolor, esto era impensable. Y creo que ya, bueno, estamos ganando mucho. Hay mucha gente haciendo dando este tipo de mensajes. Y creo que tenemos que seguir ese camino. Sí, yo creo que también porque al final el dolor siempre se atribuía, como has dicho antes, a ese modelo médico, ¿no? De si tienes dolor es porque tienes algo mal, no Sí. porque el dolor puede ir por libre albedrío y de repente despertar. Con Oscar, por ejemplo, él me dio un ejemplo muy claro, el tema del dolor crónico, que él, por ejemplo, a sus pacientes lo explicaba como las alarmas del coche cuando vas a aparcar. Hace pip, 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 pip. Pues él lo explicaba muchas veces a los pacientes de que a veces la alarma, tú vas por la autovía y empieza pip, 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 y no quiere decir que estés, ¿sabes? Entonces, antes no se sabía eso, realmente. O sea, esto no sé decirte desde cuándo ha aparecido, pero no llevará mucho tiempo y al final todo lo que es medicina neotradicional, ¿no? De imágenes y demás, lleva mucho más evolución. Entonces, al final también la fisioterapia lleva poca evolución en ese sentido, poco tiempo dándose la importancia. Entonces, yo creo que, pues sí, estos pequeños pasos que estábamos tú y yo, como estar charlando aquí durante un tiempo, hablando solo de dolor, esos pequeños pasos luego van a ser totalmente innecesarios porque ya se va a conocer y todos los jugadores que tú a lo mejor recibas en su momento, a lo mejor en 10 años, van a saber exactamente que el dolor puede saltar en cualquier momento y no tiene que... Entonces, todo ese trabajo que tú estás haciendo ahora, luego a lo mejor no lo tienes que hacer, pero vas a tener que hacer otras cosas, porque se ha visto, yo que sé, que peinarse el pelo para el lado derecho te da más dolor el izquierdo. ¿Sabes lo que quiero decir? Al final, Sí, es bueno, verdad ya que sabes que desde 2020 ya la Asociación Internacional del Dolor, eso es, sí, la definición habla de dolor potencial o real. O sea eso es, y habla de experiencia eso es. en su definición. Entonces, si habla de experiencia es porque cada día tenemos que tender más a la individualización del estudio del dolor de cada uno, ¿no? Y el tratamiento, el abordaje al final, que una cosa que realmente no es de hace muchos años, pero sí que estamos trabajando todo y aprendiendo cada día. Al final, se trata de aprender cada día y mejorar todos los que estamos alrededor de este mundo del deporte, ¿no? Porque nuestra responsabilidad, como he dicho antes, es estar actualizados y hacer cosas que estén a la vanguardia, y si podemos difundirla mejor para que la sociedad se beneficie de ello. Sí, sí, porque al final es lo que has dicho, esa palabra que se me había olvidado y es muy importante para esa definición, que es el tema de potencial, que no únicamente puede ser porque sea algo en un momento, sino que hay veces que ese potencial de acción tiene que ser lo suficientemente alto. Entonces también la educación, esa experiencia previa, ese entorno de, hostia, es que haciendo yo qué sé, este giro es cuando me lesioné. Entonces ese umbral del dolor en ese momento va a ser mucho, mucho menor que, yo qué sé, si haces una entrada o lo que sea. Entonces, hay muchas palabras de esas que, como tú has dicho en el estudio de 2020 o en ese paper o digamos, en esa reunión que tuvieron para dejar los términos mucho más exactos, que son importantes también de que todos los conozcan, porque luego ese lenguaje es importante transmitirlo de la manera correcta, porque no es lo mismo decir te haces pupa que tienes un dolor de este tipo, ¿sabes? Entonces, eso para el Claro. jugador también es lo más importante. Porque luego yo si te hablo de neuroplasticidad, Sí. que es un término como, wow, ¿sabes? Este tío sabe cosas. ¿Qué me dices en cuanto a la relación con el dolor? Lo conocemos que es la Bueno, neuroplasticidad. la neuroplasticidad es una propiedad que tiene nuestro sistema neuronal de ir modificando la estructura y la función de la red neuronal, que es una propiedad fantástica, maravillosa, pero a nivel de dolor complejo, dolor crónico, pues también puede jugarnos malas pasadas, ¿no? Porque se modifica en relación a quiero tener más dolor, ¿no? En ese sentido lo dices. Claro, el hecho de, en ciertos casos de lesiones o dolores agudos que no han evolucionado bien, esa neuroplasticidad lo que consigue es que se creen redes neuronales, digamos, mal adaptativas,
y que nuestro cerebro emita una señal de dolor fuera de lo que corresponde para el proceso por el que está pasando el deportista en este caso. Entonces, bueno, podemos coger ventaja de ello, de hecho, uno de los tratamientos que hay más extendido, evidenciado para el trabajo del dolor crónico es la imaginería motora, que trata de trabajar sobre digamos, aprovecharse de esa ventaja neuroplástica de nuestro cerebro para modificar esa red neuronal, esa estructura de función, hacia donde nosotros queremos llevarla, ¿no? Hacia la normalidad, digamos, entre comillas. Y es verdad que es en ciertos casos, cuesta mucho trabajo conseguirlo, ¿no? Pero sobre todo hablo sobre todo de pacientes con dolor regional complejo doloroso, ¿no? que el dolor neuroplástico, que se le llama. ¿Y se puede medir esa modificación de esa neuroplasticidad o de ese sistema nervioso? ¿Se puede de alguna manera? ¿O es únicamente subjetiva? Se puede medir en relación con los síntomas del paciente, con los signos que tenga el deportista, ¿no? Eso digo. Como ya hemos hablado antes, la Sociedad Internacional de Estudio del Dolor ha hablado de una experiencia y que pretender etiquetar cuánta neuroplasticidad alterada tiene una persona comparado con otra es imposible, porque cada uno percibe y vive su cerebro le emite o produce una señal de dolor diferente y de unas intensidades diferentes en función a unas experiencias diferentes, una cultura diferente, un entorno diferente y la respuesta dolorosa al final acaba siendo diferente. Yo no me gusta hablar de umbral porque realmente no creo que haya gente con más umbral que otros, simplemente que perciben la experiencia de manera diferente, con lo cual su cerebro va a generar una respuesta diferente. Ni más ni menos, mayor o menor, pero comparado con quién. ¿Cómo sabes que tu dolor es mayor que el que tienes al lado para la misma lesión? No lo sabes, porque cada uno lo percibe de manera diferente. Y en eso tenemos que quedarnos y no pasar de ahí, porque entonces nos complicamos mucho la vida. Sí, porque luego hay casos en los que el jugador de manera anticipatoria ya nota dolor, ya solo pensando de, tengo que hacer un salto, me duele, ya me duele solo de pensar. Pero luego hay otros que con el mismo tipo de dolor van y dicen, pues luego me va a doler, ¿sabes? Entonces eso también... Claro, está claro. Hay deportistas que saben, porque por su experiencia les ha dolido haciendo cierto tipo de gestos deportivos y ya empiezan a pensar en que, bueno, no voy a hacer este movimiento porque sé que me va a doler. Cuando ahí donde interviene, digamos, nuestro trabajo de la exposición gradual, ¿no? al movimiento, para intentar, sí, evidentemente el tejido en este caso está sano, hemos descartado esa bandera roja en concreto, oye, no tiene cruzado roto, nos vamos a ponerlo gradualmente con el cruzado roto, ¿no? Pero si está sano el tejido y no hay ninguna bandera roja, es ponerlo gradualmente para que el deportista compruebe que no hay riesgo ni va a tener incluso dolor, porque a veces ellos creen o se anticipan, como tú dices, pero luego no le aparece, ¿no? No hay una respuesta dolorosa. Mario, ¿tú has tenido, sin dar nombres, algún caso que te haya marcado? Sí, he tenido casos... ¿Cuál es el primero que te ha venido a la cabeza? Si puedes contarlo, obviamente. Si no, no pasa nada. Es por curiosidad. Bueno, mira, tengo un caso de dolor. Tengo dos casos a la vez en la cabeza y no sé cuál contarte. Más que nada para saber que realmente se da, ¿sabes? Un caso real de ese tipo de dolor. Sí. Porque hablamos pero no sabemos. Mira, por ejemplo, tuve un caso de un deportista que empezó con un edema óseo, ¿vale? Por una contusión y empezó con un edema óseo en la meseta tibial. Bueno, el edema óseo sabemos que pues, dura lo que dura, que a veces puede ser 6 semanas, 8, un mes, 2 meses, 3 meses, pero lo bueno que tienen ciertos edemas óseos, si no están en zona de carga, como era este caso,
es que, bueno, a las 2 semanas de que te ocurra el traumatismo, pues normalmente la respuesta dolorosa desaparece, ¿no? Digamos, el dolor desaparece. Pero en este caso continuaba. Y continuaba y continuaba y continuaba, y no solamente continuaba, sino que al final acababa por evitar el movimiento, acababa cojeando. Entonces, una vez que llegó un momento en que tuvimos que pararle, porque veíamos que se iba a hacer, bueno, tenía otra serie de consecuencias en el otro miembro inferior, porque entonces acabamos por llevarlo a diferentes especialistas por España para bueno, pues intentar dar una solución. ¿Cómo acabó esto? Pues en principio lo normal, el modelo biomédico, poniendo infiltraciones, tratamiento médico y bueno, dentro de lo que cabe no evolucionaba bien. Y sin embargo, lo que cambió y modificó todo fue que lo pusimos a correr el Alter G, el Alter G. Antigravitatoria. Sin gravedad, antigravitatoria, ¿no? Sin gravedad. El hecho de esa exposición, aparte que tenía, evidentemente, porque solamente era un 10% del peso, que es mucho, ¿no? Era lo que le quitábamos. Este chico pesaba 85 kilos, más o menos, le quitábamos 10 kilos, pues 75. Nada más montarle el Alter G, 5 minutos. Lo poníamos a correr en la pista. Después, y ya se le desaparecían todos los síntomas. Corría con normalidad. Era alucinante. Entonces, claro, tú te ponías a pensar, ¿qué está pasando aquí? Evidentemente, el Alter G tiene menos carga. Puedes pensar que es por la carga, pero luego salía del Alter G, se ponía a correr y corría normal. Vale. Pasaba un par de días, volvía a pasar un par de días, no estaba entrenando todavía, pero sí empezamos a hacer readaptación deportiva, ¿no? Y ya, bueno, iba mejor, pero otra vez volvía a tener ciertos síntomas. Volvíamos al Alter G, salía del Alter G, 5 minutos. Se ponía a correr, normal. Era una persona normal. Niveles de fuerza normales, todo era normal, pero cuando salía del Alter G, por esa exposición gradual, se sentía cómodo, se sentía seguro, salía del Alter G y era normal. Y simplemente con 3 exposiciones dentro del Alter G de 5 minutos, cambió su patrón, digamos, su patrón motor, moduló ese dolor, su respuesta dolorosa desapareció. Bueno, esto es un caso. Después de muchas infiltraciones y darle vueltas por España buscando especialistas en rodillas muy reconocidos, que podría decir nombres que todo el mundo conocemos, que no solucionaron el problema, pero se nos ocurrió esto. Además teníamos la fortuna de que teníamos una aquí, nosotros no disponemos de una, pero sí el Málaga de fútbol entrenaba en esa época aquí enfrente nuestra y nos la cedió amistosamente y pudimos disponer de ella. Se nos ocurrió esa idea y cambió su percepción y cambió todo radicalmente. Hostia, es difícil a veces ese puntito, ¿no? Hostia, ¿eso es suerte o es buscar la suerte? Pero, hostia, muy fuerte, ¿eh? Bueno, en ese caso se me ocurrió que quizás, bueno, yo lo pensé por la carga, no lo pensé porque podía modular. Yo no tenía ni idea de dolor en ese momento, hace ya 15 años. Pero lo pensé por la carga, pero ahora después de 15 años lo he pensado, hostia, aquello que pasó fue por esto. Su cerebro se calmó, se expuso a la carrera, vio que no pasaba nada, que podía correr sin dolor, que no había dolor en la carrera, con lo cual salió del Alter G, lo hizo de nuevo, ponte a correr, sin problema. Ahora lo grabamos en vídeo, corre normal, tío. O sea, en fin. Muchas cosas, también te digo que muchas cosas que ahora entiendo, después de casi 30 años de carrera, cosas que me han pasado durante 30 años que yo no he comprendido por qué, las estoy entendiendo ahora. Bueno, por eso hay que seguir actualizándose. Sí. Quiero decir, hay muchas cosas que yo a lo mejor estoy haciendo y realmente no sé por qué las hago, o pienso que las hago por algo y luego las hago por otra cosa, o porque reacciona de otra manera por esto, ¿sabes?
Sí, Es muy importante a nivel empírico, pero también es muy importante que conozcas, ¿no? Y que claro, sepas. está claro. Puede ser. A mí me ayuda mucho. No sé yo si nos vamos a hacer famosos, pero a mí este tipo de charlas con gente, no, de verdad, Mario, te lo digo, joder, conocer gente como tú que sabe lo que habla es muy nutritivo. Entonces yo te doy las gracias Hombre, realmente por nada. apoyar este conmigo. Siento porque hemos tenido problemas un poco con el sonido. Para nosotros nos da igual, porque ya lo hemos escuchado. Para el resto de personas, al principio había unos problemas técnicos de sonido. Es porque aquí es una hora menos, entonces voy atrás en el tiempo. Sí, sabes, va Sí, lento. no, eso, muchas gracias. Pero antes de cerrar esto, Mario, siempre hay una pregunta que hago en el episodio y Sí. quiero preguntarte a ti también, obviamente, y es que si tuvieras que elegir a un personaje animado o real, vivo o muerto, que te ayudase en tu práctica diaria, ¿a quién elegirías? Ha salido de todo. Que me ayudase en mi práctica diaria. Sí, pues Ha mira, salido de todo. creo que lo tengo claro, se me ha venido rápido a la cabeza. Yo, en este caso, llamaría a Lorimer Monkey. Ok. El personaje real, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, sí, ¿no? De todo, de todo. Vivo o muerto. Puedes elegir un dinosaurio si quieres, para que se No, no, coma. no, no, llamaría a Lorimer Mosley, porque él estuvo trabajando, bueno, sabes tú perfectamente quién es, y para el que no lo conozca, es una de las grandes referencias a nivel mundial que tenemos sobre dolor, del que todos aprendemos mucho. Hay gente, Luis Gifford, nosotros, que también se me viene a la Gifford cabeza, es el más famoso. pero Lorimer Mosley trabajó en el Arsenal, lo llevaron al Arsenal a trabajar durante un tiempo. Y en una de las charlas que vi me llamó mucho la atención un mensaje que dio y que me ayudaría mucho si él estuviera por aquí cada día. Y es que, hablando de dolor y de la comunicación sobre el dolor en el día a día, él lo primero que hizo cuando llegó al Arsenal es que se dio cuenta de que cuando un deportista tenía dolor, todo el equipo, que en el caso del fútbol, tú lo sabes mejor que yo, pueden ser 40 personas, eran 40 personas que cada día le preguntaban cómo se encontraba. Entonces, que es un tema que nos ha quedado todavía, que nos ha quedado por hablar, el tema de la comunicación, que al final eso y el poder de las palabras era muy, digamos, poco beneficioso para el resultado final, el resultado, la evolución del proceso de los deportistas. Entonces siempre lo tengo en la cabeza que la respuesta que él, digamos, la educación en dolor que hizo allí en el Arsenal fue, vale, chicos, a partir de ahora, cuando alguien lo esté pasando mal por un proceso de esto de dolor o incluso de lesión y tenga que recuperarse, la respuesta va a ser, estoy en proceso de recuperarme. Esa es la respuesta. Y tenía que darle a todo el mundo, porque eran 40 personas cada día que te preguntan la misma respuesta. Entonces, eso se me ha quedado grabado a fuego e intento también que aquí la comunicación, que otro día si quieres hablamos sobre ello, es súper importante. Comunicación cuando hablamos de dolor, para que el deportista tenga claro qué es lo que tiene que contar y cómo contarlo, ¿no? Sí, Para favorecer esa modulación en el dolor propio. Y eso por eso me ha sí. venido a la cabeza ese personaje. Es que es un problema real, porque luego, obviamente, tú estás trabajando con un jugador lesionado. ¿Y qué vas a hacer? No le preguntas nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay veces tú tienes que preguntar, pero claro, igual que tú van a venir otras 40, como tú dices. Entonces es un Pero tema además, complicado, es que las respuestas de ellos son diferentes, depende de la persona que le pregunte. sin Le duda. responden diferente a cada persona en función del cargo o del rol que desempeñen dentro del equipo. Y eso es súper interesante y lo vivo cada día. Hostia, muy interesante, ¿eh? No Sí, sí. conocía yo eso. Muy interesante porque es real, ¿eh? Es Cuando real. tú estás, no sé cómo funcionáis ahí, pero si tú hablas, vamos a hablar de este jugador con los preparadores físicos o con el entrenador o con el manager, como dicen ahí en Inglaterra, o con el director deportivo. Y si ellos le han preguntado, tú hablas con ellos, ¿qué te ha dicho a ti? Bueno, a mí me ha dicho que está mejor. Al entrenador siempre le dicen que está bien. Siempre, porque quieren jugar. Vamos, Mario, vamos a hacer. Tenemos un lesionado. Vamos a hacer el caso práctico y te lo digo. Sí, sí. Lo vamos a hacer estos Bueno, días y de hecho, vamos a hacer esto. venga, perfecto, perfecto. Yo te lo diré. Perfecto. ¿Vale? Porque yo te digo que a ti te van a decir la verdad. Porque tú Sí, eres la persona de confianza
la persona que le va a solucionar el problema. Ya. Pero el entrenador no, el entrenador, él está disponible. Él no puede salirse de ese rol dentro del equipo, porque entonces pierde su posición. Y en el deporte de élite sabes que hay dos como tú o tres que te quitan el puesto. Sí. Ahí está el arte de la guerra, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Mario. Pues, tío, muchas gracias. Muchas gracias. Ya te digo, al final pasó lo mismo con Óscar. Tenemos que tratar tantos temas que pues no quiero hacer esto eterno, ¿sabes? Pero es infinita, esta charla es infinita y realmente no acabaríamos nunca porque podemos tratar muchos temas incluso de que desconocemos, pero yo creo que hemos tratado muchas cosas muy interesantes y espero que hayas estado cómodo y nada, pues gracias por sacar este tiempecito conmigo y nada, encantado de tenerte por aquí detrás del atleta, me alegro mucho de... Tío. Igualmente, tío. Absolutamente, y gracias por tener iniciativas como esta. Gracias, tío, gracias, te agradezco. Chao, Mario, chao a todos, muchas gracias. Un abrazo, chao. Y hasta aquí llega el episodio de hoy de Detrás del Atleta. Espero que hayas disfrutado de la conversación y que te haya ayudado a ver el deporte desde una nueva perspectiva. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos, suscríbete al canal y deja una reseña para que más personas puedan descubrir estas historias. Nos vemos en el próximo episodio, gracias por acompañarnos.